Para diciembre de este año, es decir, del año 2023, Independiente va a desaparecer. Sí, seguramente para esa fecha Independiente habrá descendido. Los hinchas explotarán contra esta dirigencia actual, la cual no tiene mucho peso y seguramente dejará su cargo. Y ante una falencia de dirigentes, de conducción, seguramente los grupos empresarios que hoy están comandando Independiente y trabajando en las sombras tomen el poder y terminen haciendo lo que nadie quiere, pero que todos sabemos que puede llegar a pasar. Privatizando a Independiente y convirtiéndolo de un club en una sociedad anónima. Bueno, como muchos de ustedes capaz que ya lo saben, yo soy hincha del Club Atlético Independiente de Argentina, de Avellaneda, y si bien hace un tiempo tomé la decisión de dejar de hacer videos particulares, sobre todo Independiente y de cosas muy relacionadas al fútbol local, para hacer videos más amplios y hablar de muchos temas. La verdad que lo que está pasando en Independiente a mí me duele y quiero hacerlo como un puntapié para hacer otro video después de lo que está pasando en general en el fútbol argentino, porque lo que están haciendo con Independiente no es un caso aislado, no es un tema de Independiente y nada más, no son errores dirigenciales, no es que Independiente lo dirige mal, sino que es un plan que está sistematizado y que busca la privatización de la mayoría de los clubes y van a empezar por Independiente como el chivo expiatorio. Pero bueno, vamos a ponernos serios, ¿no? No voy a hablar del partido de ayer, no voy a hablar de la actualidad de Independiente a nivel futbolístico, porque la verdad que eso está claro, lo habla todo el mundo y está a la vista, no hace falta aclarar nada. Quiero hablar de por qué se llegó y por qué se va a llegar a donde yo creo que se va a llegar, salvo que hagamos algo los hinchas. Pero bueno, vamos a ponerlos en contexto. Independiente del 2017 gana esa Sudamericana con el equipo de Ariel Holland. Un Independiente que venía ahí, digamos, en mitad de tabla, siempre no destacaba de nada. Vino Holland y realmente armó un equipo muy, muy maravilloso que gana esa Sudamericana, potencia a muchos jugadores y termina vendiendo a varios de los jugadores que tenía el plantel por cifras cercanas a los 60 millones de dólares en total, con la mayoría de las ventas, ¿no? Una cifra o un monto de plata que, bien usado, realmente podría haber potenciado Independiente y lo podría haber llevado a otro nivel y estar hoy por hoy quizás dominando o siendo uno de los principales competidores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel sudamericano. Pero bueno, obviamente no fue así. ¿Por qué? Porque Holland, que era un tipo que venía del hockey, no venía destacando en su vida realmente, por lo menos a nivel económico no había hecho la diferencia, vio junto con su representante Hidalgo la posibilidad de hacer plata Independiente y fue así como en el torneo del 2018, mejor dicho, para el mercado del 2018, empezaron a llegar un montón de paquetes Independiente, jugadores que son impresentables, como el caso de Cecilio Domínguez, como el caso de Gaibor, el caso del Tuco Hernández, Gastón Silva y el chileno Silva también, etc. Y entre esos también uno muy particular, Gonzalo Verón. Lo cierto es que se trajeron jugadores que eran muy, muy mediocres, que no valían lo que valían por mucha, mucha plata, y además se les hacía contratos muy, muy caros. Algo que llevó a que Independiente, en el transcurso de 6 meses, un año, estuviera en una crisis institucional y económica. ¿Por qué? Porque no podía afrontar los salarios que había firmado y además, obviamente, esa plata, digamos, los pases de los jugadores que había pagado con esos 60 millones de dólares que habían entrado, no se pagaron. A lo que uno se pregunta, bueno, tenías 60 millones, compraste a jugadores por, qué sé yo, 40 millones a los clubes, les pagaste el pase y después los clubes te reclaman que no les pagaste, ¿dónde fue esa plata, no? En el medio de todo esto aparece Macri, sí, Mauricio Macri y el grupo de dirigentes o su grupo cercano, ¿no? Que ya a viva voz ha dicho que él quiere privatizar el fútbol, quiere que los clubes dejen de ser clubes sin fines de lucro, clubes de barrio o clubes propiamente dicho, para pasar a tener un modelo como el que tienen en Europa, en Inglaterra o más puntualmente como el PSG, como el City, que los clubes sean comprados por sociedades anónimas, por empresas y que los manejen, digamos, entidades privadas. Privatizarlo, básicamente. En algún punto del relato que yo les acabo de hacer de Independiente, vieron la oportunidad de meterse y de usar a Independiente como el chivo expiatorio, es decir, el primer club para poder entrar y generar lo que ellos quieren en ese cambio, y vieron a Independiente la oportunidad de poder privatizarlo. ¿Cómo hacían para privatizarlo? Bueno, primero hay que hacerlo desaparecer. ¿Y cómo hacer desaparecer un club? Bueno, lo tenés que quebrar, así de simple. Porque una vez que lo quiebres, ese club no va a tener recursos, no va a tener cómo recuperarse. Y sí, va a tener que venir algún grupo inversor económico que ponga la guita y se quede con el club. Grupo económico que en este caso es propiedad de Marco Yese, de Bragarnik y de un conjunto de representantes que lo que quieren, está claro,
es entrar en el club y gobernarlo y usarlo, pero no para bien, sino usarlo como usan todos los representantes o los grupos económicos, los clubes en Argentina, porque ya le pasó a Ferro, por ejemplo, le ha pasado en Racing con Blanquiceleste, lo usan para hacer negocio. Básicamente eso, el club les chupa 3 huevos, lo que hace es agarrar a jugadores, los potencian, los muestran, los venden. Y la plata se la quedan ellos. Así el club termina siendo un club mediocre, un club que es un intercambio de jugadores, una empresa. Básicamente una empresa para generar ganancias. Punto final. Entonces lo dicho, para llegar a ese punto, lo que tenés que hacer es quebrar al club. Bueno, ¿cómo lo fueron haciendo con Independiente? Bueno, siguieron pasando los técnicos, siguieron pasando los mercados de pase, donde Independiente traía jugadores casi de manera irrisoria, los jugadores que traían la plata que le pagaban, jugadores que no rendían y se terminaban yendo libres. Entonces Independiente cada vez perdía más plata, perdía patrimonio, a su vez tenía deudas porque no le pagaba a nadie, etc. Y el caso de Gonzalo Verón es un caso que es magistral, digamos. Gonzalo Verón es un jugador mediocre, pero insignificante, un jugador que es de esos jugadores que decís, bueno, este pibe no tiene pierna, realmente es un inútil para jugar al fútbol. Bueno, a Gonzalo Verón lo trajo Independiente en un paquete para poder traer a Silvio Romero del América. Lo trajo, le dijeron, si vos querés a este jugador, bueno, te metemos a este también. Lo cual, bueno, se hace en el fútbol, pero es un jugador tan malo y le firmaron un contrato irrisorio de $1 millón por año. Obviamente Independiente nunca le pagó el salario, fueron a un juicio y en el juicio lo que pasó, mejor dicho, le presentaron la carta documento. La carta documento la recibieron, nunca la contestaron, algo que en derecho cualquier abogado de primer año de derecho sabe que lo tiene que hacer. No la contestaron, Independiente, eso entró en un juicio que le fue favorable a Verón y lo van pateando entre las diferentes dirigencias, los diferentes abogados, etc. Lo cierto es que ese juicio viene saliendo en contra de Independiente. Hace poco se llegó a dictaminar una sentencia. Independiente tiene que pagar algo así como 2.300 millones de pesos, es decir, una cifra cercana a los 8 millones de dólares a Gonzalo Verón, sumado a todas las deudas que tiene Independiente, que suman un total de casi 50 millones de dólares. Un monto o una cifra, una deuda que básicamente lleva a Independiente a la quiebra. O sea, no hay forma de que Independiente con este presente puede afrontar esa deuda. Porque yo creo que el caso de Gonzalo Verón obviamente no es un error, nadie se equivoca, ningún abogado, sobre todo esos de renombre que están trabajando en clubes importantes como Independiente, con los Camioneros, con Moyano, no se van a equivocar en no responder la carta de documento. Esto está orquestado, querían que esto llegue acá, querían que la deuda fuera insalvable y que Independiente se funda. Esto me parece que es así y de hecho creo que va a pasar eso porque muchos de los que estaban en esa comisión directiva están hoy en esta comisión con otros nombres disfrazados, ¿no? Digamos, no están en el tope de la lista, pero siguen siendo los grupos que llevaron a Independiente a esta situación, siguen estando dentro del club y yo creo que esto es un plan orquestado porque encima la dirigencia actual tiene mucho vínculo con el macrismo y el macrismo quiere a los clubes privatizados, quieren que sean sociedades anónimas. Entonces todo me lleva a pensar que realmente no van a querer arreglar esta deuda, no van a querer salvar a este Independiente, sino que todo lo contrario, lo van a ir piloteando hasta que llegue el momento que Independiente ya no dé más, que está bastante cerca, porque a nivel institucional ya casi que no tiene salvación, a nivel económico ni hablar, y a nivel deportivo, bueno, los resultados están a la vista. ¿Qué creo yo que puede pasar? Bueno, dos cosas. Si sigue por este rumbo, Independiente seguramente descienda porque no tiene un plantel para afrontar hoy por hoy una primera división del fútbol argentino, una primera división que es bastante mediocre, pero así todo no tiene plantel Independiente para afrontarla. Eso, caso número uno, punto número uno. Y punto número dos, lo que puede llegar a pasar, bueno, o pasa esto que estoy diciendo, que llega a descender y ahí catástrofe total, la gente se cansa, toma el club, echa a estos dirigentes y no va a quedar otra que vengan ya con el club devastado, un salvador mágico que ponga plata, que seguramente te haga después un buen torneo, que te salve 1 o 2 años y después se quede con el club, digamos, y lo use para sus negocios, porque quiero remarcar esto. En Argentina, las sociedades anónimas lo que quieren venir a hacer no es como en Europa o en Brasil, que aunque hacen negocios, quieren tener a los clubes competitivos. No, acá lo único que les importa es ganar plata. ¿Qué van a hacer? Van a traer a sus jugadores, los van a potenciar, los van a revender a cifras más grandes para quedarse con sus comisiones, digamos, ¿no? Van a tener planteles que lo único que van a hacer es vidrieras, van a agarrar a los pibes, los mejores pibes Independiente de las divisiones inferiores, los van a fogonear y los van a vender. Esa plata obviamente no la ve el club, después la plata esa no la ve el club, ya pasó con Racing, pasó con Ferro, fíjate el quilombo que está haciendo Bragarnik en el Elche,
son gente que no va al club o no va al fútbol a salvar al fútbol, a mejorar el fútbol, va a hacer negocios. Ojalá que despertemos y podamos salvar a nuestro querido Club Atlético Independiente. Gracias por seguirme, un abrazo, nos vemos en los siguientes videos.